Muchos creen que la Biblia es solo un libro antiguo, moldeado por hombres, lleno de fallas y limitaciones humanas. Pero, ¿y si te dijera que cada palabra escrita allí lleva el aliento del propio Dios? Que no se trata solo de letras impresas, sino de una respiración divina que aún hoy transforma vidas, confronta conciencias y revela propósitos. Esta no es una visión religiosa ciega, es una realidad espiritual profunda que atraviesa generaciones. Ignorar esta verdad es rechazar el mayor regalo de sabiduría que el mundo ya ha recibido. Y reconocer esto lo cambia todo. La forma en que lees, la forma en que vives, la forma en que crees. Aprovecha este momento y cuéntame aquí, en los comentarios, ¿cuál fue la primera vez que sentiste el peso o el alivio de una verdad bíblica confrontándote de verdad? Aquella pasaje que nunca más olvidaste. Quiero mucho saber lo que la Escritura ya ha hecho por ahí, de tu lado. Cuando el apóstol Pablo escribe a Timoteo que toda la Escritura es inspirada por Dios, en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, utiliza la palabra griega theopneustos, que puede traducirse literalmente como soplada por Dios. Este término no aparece en ningún otro lugar del Nuevo Testamento, y eso por sí solo ya revela la singularidad de esta afirmación. No se trata de inspiración en el sentido humano de creatividad o motivación, sino de un soplo divino que concede a la Escritura la propia vida espiritual. Cada palabra, cada línea, cada mensaje contenido en las Escrituras lleva en sí el aliento del Creador, que sopla verdad en medio del caos humano. Este soplo de Dios no es solo una metáfora poética. Es la revelación de que el origen de la Escritura no está en la mente de los hombres, sino en el corazón de Dios. Cuando Él sopla, comunica esencia, dirección, identidad. Fue así en la creación, cuando el hombre formado del polvo se convirtió en alma viviente al recibir el soplo divino. Y es así con la palabra escrita. Se vuelve viva porque procede del mismo aliento que dio vida al primer ser humano. La Escritura no es un libro entre libros, es el propio respirar de Dios en forma de lenguaje, accesible para nosotros. Comprender esto cambia completamente la forma en que nos acercamos a la Biblia. No estamos lidiando con teorías religiosas o filosofías antiguas, sino con la respiración del propio Dios, que sigue soplando sobre nuestro espíritu. No se trata solo de leer, sino de permitir que este soplo nos envuelva y nos transforme. Al abrir la Escritura, estamos abriendo una ventana hacia lo eterno, una puerta por la cual el Dios vivo desea comunicarse con nosotros. Es este entendimiento el que da autoridad a la palabra. No importa cuánto tiempo haya pasado desde que fue escrita, ni cuántas culturas diferentes la hayan interpretado. Lo que permanece es que su origen es divino, y por eso sigue siendo actual, poderosa y eficaz. La inspiración divina no es un evento que quedó en el pasado. Se manifiesta cada vez que alguien lee con el corazón abierto, listo para ser moldeado. Cuando reconocemos la Escritura como soplada por Dios, deja de ser solo una fuente de conocimiento y se convierte en una presencia que nos confronta, consuela, dirige y cura. La inspiración divina no es un concepto teológico distante, sino una realidad que pulsa en cada página, esperando el momento de alcanzarnos con vida renovada. Aunque fue redactada por manos humanas, la Escritura no es producto de genialidad individual ni de tradición cultural. Hombres falibles, de diversos orígenes, idiomas y contextos históricos, fueron instrumentos en manos del Espíritu Santo, que guió cada palabra, cada relato, cada profecía. Esta combinación entre lo humano y lo divino convierte a la Biblia en un milagro literario y espiritual, una revelación celestial vestida en lenguaje terrenal. Es lo infinito comunicándose con lo finito, con precisión y propósito. Pedro, en su segunda carta, capítulo 1, versículo 21,
aclara que hombres hablaron de parte de Dios, movidos por el Espíritu Santo. Esto revela que los autores bíblicos no fueron manipulados como si estuvieran en trance, sino que fueron conducidos, impulsados, inspirados a escribir de acuerdo con la voluntad de Dios, sin perder su personalidad, estilo y contexto. La inspiración respeta el vaso, pero asegura que el contenido sea fiel a la fuente divina. Este detalle es fascinante porque revela que Dios no anula la humanidad para transmitir su verdad. Él la redime y la usa. Moisés escribe como un legislador y líder. David se expresa como un poeta y guerrero. Isaías habla como profeta de la corte. Pablo argumenta como un maestro y teólogo. Cada uno fue moldeado por su historia, pero todos movidos por un mismo espíritu. Esto demuestra que Dios habla en lenguaje humano para alcanzar corazones humanos, sin dejar que su palabra se pierda o se corrompa. La belleza de esto está en cómo la Biblia se vuelve accesible, incluso siendo celestial. Es a través de esta unión entre cielo y tierra que logramos encontrar en ella palabras que tocan exactamente donde necesitamos. Son voces de hombres que vivieron luchas reales, dolores profundos, desafíos cotidianos, pero que al escribir traen hasta nosotros no solo sus experiencias, sino la voz del propio Dios. Este entendimiento nos desafía a tener reverencia, no solo por la letra escrita, sino por la presencia espiritual que la conduce. Leer la Escritura es entrar en comunión con un Dios que se hizo cercano, que eligió hablar a través de vasos de barro para que el poder sea todo de Él. Cuando acogemos esta verdad, comenzamos a ver la Biblia no como un libro antiguo, sino como un encuentro divino en cada página. La autoridad de la Escritura no depende de la aceptación humana ni está sujeta a la aprobación de las generaciones. Ella es incuestionable porque viene de Dios, y todo lo que procede de Él lleva autoridad eterna. Cuando Pablo afirma que toda la Escritura es útil, él no está sugiriendo una posibilidad, sino declarando un hecho que nace de la propia naturaleza de la palabra. Ella es útil porque es verdadera, y es verdadera porque procede de una fuente que no puede mentir. Lo que Dios habla permanece. En Números capítulo 23, versículo 19, leemos que Dios no es hombre para que mienta. Esto implica que todo lo que está registrado en la Escritura, siendo inspirado por Él, es absolutamente confiable. No hay margen para error, para relativización o adaptación según el gusto del lector. La palabra no se curva ante las tendencias culturales, las filosofías del tiempo o las ideologías humanas. Ella permanece firme, inmutable, como roca que sostiene la casa en medio de la tormenta. Es justamente esa autoridad que torna la Biblia tan confrontadora. Ella no busca agradar, sino transformar. Ella no hace concesiones para preservar el ego, sino que propone la verdad que libera. Cuando Jesús se enfrentó al diablo en el desierto, respondió con las Escrituras, diciendo repetidamente, «Está escrito». Él no argumentó con lógica humana, sino que declaró lo que ya había sido establecido como verdad divina. Si el propio Hijo de Dios se sometió a la autoridad de la palabra, ¿quiénes somos nosotros para cuestionarla? Negar la autoridad de las Escrituras es cortar el hilo que nos conecta a la revelación divina. Es intentar construir fe sin fundamento, ética sin dirección, esperanza sin promesa. El mundo intenta reinterpretar, reescribir, suavizar los textos sagrados para hacerlos más digeribles. Pero la autoridad de la Escritura no está en su conveniencia, sino en su origen. Dios no nos dio su palabra para que la moldeáramos según nuestra voluntad, sino para que fuéramos moldeados por ella. Abrazar la autoridad de la Escritura es rendirse al gobierno de Dios en nuestra vida. Es reconocer que no somos señores de la verdad, sino siervos de ella.
Es asumir que, incluso cuando la palabra confronta, corrige o desafía, ella lo hace para alinearnos con el propósito eterno. Y al vivir bajo esa autoridad, descubrimos no una opresión, sino la libertad de estar anclados en la verdad que nunca cambia. Aprovecha este momento y cuéntame aquí en los comentarios, ¿cuándo fue la primera vez que sentiste el peso o el alivio de una verdad bíblica confrontándote de verdad? Aquella pasaje que nunca olvidaste. Quiero saber mucho sobre lo que la Escritura ya hizo por ahí, de tu lado. Vivimos en una era de voces numerosas, donde opiniones y creencias se multiplican sin cesar. En este ambiente ruidoso, la verdad se vuelve escasa y, muchas veces, distorsionada. La Escritura, sin embargo, se mantiene como fuente pura y confiable de enseñanza, no moldeada por las modas o intereses humanos. Cuando Pablo afirma que toda Escritura es útil para la enseñanza, él revela que su función va más allá del conocimiento teórico. Ella instruye el corazón, forma el carácter y alinea la mente con los principios eternos de Dios. En tiempos bíblicos, Israel estaba constantemente amenazado por falsos profetas que proclamaban visiones de su propia imaginación. En Jeremías capítulo 23, versículo 16, Dios alerta: no escuchen las palabras de los profetas que profetizan para ustedes, ellos los llenan de falsas esperanzas. Ese mismo desafío persiste hoy. Pero mientras las voces humanas pueden guiarnos al error, la palabra de Dios siempre nos conduce a la verdad. Ella no solo informa, ella transforma. La enseñanza de la Escritura no es pasiva, es activa. Ella penetra donde nadie más alcanza, revelando las intenciones del corazón e iluminando áreas de ignorancia o engaño. Esa capacidad pedagógica proviene del hecho de que la Escritura es viva y eficaz, como describe Hebreos capítulo 4, versículo 12. Ella no solo nos instruye sobre Dios, sino que nos enseña cómo vivir de manera que lo honre. Y, ante una sociedad cada vez más relativista, esta firmeza es urgente. Cuando dejamos que la Escritura nos enseña, nuestra mente comienza a renovarse. Antiguos patrones de pensamiento son deshechos y una nueva mentalidad, conforme a Cristo, se va formando. Esto exige disposición para aprender, humildad para ser corregido y fidelidad para permanecer en la verdad, incluso cuando ella es impopular. Enseñar en las Escrituras no es transferir información, sino conducir a la sabiduría práctica para la vida. Este poder de enseñanza es lo que hace de la Biblia una fuente segura en tiempos de confusión. No importa cuántas voces intenten diluir la verdad, la palabra permanece como luz y referencia. Y a medida que nos dejamos instruir por ella, también comenzamos a enseñar con autoridad, no con base en nuestras opiniones, sino con la convicción que nace de la verdad eterna. La corrección promovida por la palabra no es punitiva, sino redentora. La Escritura no nos corrige para humillarnos, sino para alinearnos al camino de la verdad. Cuando nos desviamos, aunque sea discretamente, la Biblia actúa como un espejo espiritual que revela distorsiones internas y nos llama de vuelta al centro de la voluntad de Dios. Ella no solo señala el error, revela el corazón y ofrece dirección segura. Santiago, en su capítulo 1, versículo 23, describe a aquel que oye la palabra y no la practica como alguien que se mira en el espejo, pero pronto se olvida de su apariencia. La corrección bíblica exige más que exposición, exige respuesta. No basta con ser confrontado, es necesario rendirse a la voz del Espíritu que, a través de las Escrituras, revela lo que los ojos naturales no pueden ver. La corrección es una invitación a la transformación y no a la condenación. Este aspecto de la palabra es muchas veces rechazado, pues confronta el orgullo y hiere la zona de confort.
Pero es precisamente el dolor de la corrección lo que nos salva del dolor mayor de la destrucción. El corazón humano está inclinado al error, a la autojustificación y a la ceguera moral. La palabra, con precisión quirúrgica, revela las motivaciones ocultas, las actitudes corrompidas y los deseos desordenados, y hace esto con amor, para que podamos volver al camino de la luz. La corrección de la Escritura es también una expresión de cuidado. Como un padre amoroso que disciplina al hijo para protegerlo del mal, Dios corrige a través de su palabra a aquellos que ama. Ignorar esta corrección es elegir la ruina. Oírla, acogerla y aplicarla es caminar en dirección a la madurez espiritual. El alma, muchas veces engañada por sí misma, solo encuentra cura real cuando se ve reflejada en la verdad que la palabra revela. Cuando tratamos la Escritura como espejo del alma, dejamos de vivir por nuestras propias percepciones y comenzamos a ver con los ojos del Espíritu. Desde esta perspectiva, la corrección se convierte en un regalo, no en un castigo. Y cada ajuste que la palabra promueve es una nueva oportunidad de convertirnos en más semejantes al carácter de Cristo, que es el verdadero patrón de nuestra fe. Mientras la corrección ajusta el rumbo, la reprensión tiene el poder de interrumpir patrones destructivos. Ella es el grito amoroso de Dios ante actitudes que nos alejan de la vida plena. Cuando la Escritura reprende, no busca la exposición pública ni la vergüenza, sino la restauración del corazón. Se trata de un llamado firme, pero lleno de compasión, que despierta la conciencia adormecida y sacude estructuras que sostienen el pecado. El profeta Natán, al confrontar al rey David, tras el adulterio con Betsabé, ejemplifica este papel de la reprensión. En 2 Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 13, vemos cómo la palabra profética, al revelar el pecado escondido, abrió espacio para el arrepentimiento sincero. La reprensión es la puerta por la cual la gracia entra, trayendo a la luz lo que necesita ser curado. Sin ella, el pecado crece en silencio y destruye por dentro. Es por eso que la palabra de Dios no es solo consuelo, también es confrontación. Ella nos ama lo suficiente para decirnos lo que no queremos oír. La reprensión bíblica corta con precisión, pero con la intención de sanar. No hay crueldad en ella, sino misericordia. Ella nos impide seguir adelante en caminos que nos llevarían a la perdición. Ignorarla es como despreciar un letrero de puente roto y seguir acelerando hacia el abismo. Por más incómodo que sea ser reprendido por la Escritura, es en esa incomodidad donde reside la posibilidad de un nuevo comienzo. Cuando aceptamos la reprensión, abrimos espacio para la acción redentora del Espíritu Santo. Él no solo denuncia el pecado, sino que ofrece liberación. La palabra no solo revela el error, sino que ofrece un nuevo camino. Y este es el milagro que muchos han experimentado, la reprensión que conduce a la restauración. La verdadera libertad no está en vivir sin correcciones, sino en ser constantemente ajustado por la verdad. La reprensión de la Escritura es un acto de amor divino, una intervención de misericordia. Cuando permitimos que ella nos alcance, aunque nos desmonte por dentro, descubrimos que Dios está más interesado en restaurarnos que en castigarnos. Y eso transforma no solo nuestro comportamiento, sino nuestro corazón. La Escritura no solo señala el camino de la justicia, sino que nos entrena para andar en él. El verbo usado por Pablo en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, al decir que la Escritura es útil para instrucción en la justicia, lleva la idea de formación progresiva, como un atleta siendo disciplinado diariamente para alcanzar excelencia. Se trata de una educación espiritual continua que moldea nuestro carácter, fortalece nuestra fe y nos enseña a vivir según los estándares del reino de Dios. Este entrenamiento es gradual y profundo.
No se limita al intelecto, sino que penetra en la conciencia, en la voluntad y en las emociones. La justicia de Dios no es solo una doctrina, es una forma de vivir, de reaccionar, de decidir. El salmista, en Salmos capítulo 119, versículo 9, pregunta, ¿cómo puede el joven mantener pura su conducta? Y responde, viviendo de acuerdo con tu palabra. Este es el principio de la instrucción en la justicia. Ser educado por la verdad hasta que ésta se convierta en parte de quienes somos. La palabra nos educa con equilibrio. No solo dice lo que es correcto, sino que nos capacita para amar lo que es correcto. La enseñanza bíblica no es mecánica, sino relacional. Es mediante la convivencia con las Escrituras que nos vamos convirtiendo en más parecidos a Cristo, el justo por excelencia. Cada lección aprendida, cada principio aplicado, cada decisión orientada por la Biblia contribuye a que seamos transformados de gloria en gloria, como dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Este tipo de educación espiritual no ocurre en un instante, ni por mera memorización. Es fruto de la exposición constante a la palabra, obediencia práctica y dependencia del Espíritu. Es como un niño siendo formado con amor, paciencia y firmeza. La Escritura no nos entrena con dureza, sino con fidelidad. Cuando erramos, ella corrige. Cuando titubeamos, ella anima. Cuando maduramos, ella profundiza nuestro entendimiento. Permitirse ser entrenado por la Escritura es reconocer que, por naturaleza, somos desajustados a la justicia divina, pero también es creer que Dios está dispuesto a moldearnos a través de su palabra, y cuanto más tiempo pasamos siendo educados por ella, más nos convertimos en instrumentos útiles en sus manos, preparados para toda buena obra y alineados con su corazón. La eficacia de la palabra no se mide solo por el conocimiento que transmite, sino por el cambio que provoca. Al afirmar que la Escritura hace al hombre de Dios perfecto y perfectamente habilitado para toda buena obra, Pablo destaca la conexión entre formación interna y acción externa. La palabra actúa primero en el interior, ajustando motivaciones, sanando heridas, despertando conciencia. Luego, esta transformación se manifiesta en actitudes, decisiones y frutos visibles. Esta preparación no es estética, sino profunda. Dios no está interesado en apariencias religiosas, sino en autenticidad espiritual. La Escritura actúa como un labrador que prepara la tierra antes de sembrar. Ella revuelca la tierra endurecida, remueve las piedras de la incredulidad, arranca las raíces del orgullo. Solo entonces el corazón está apto para fructificar. Como Jesús declaró en Mateo capítulo 13, versículo 23, la buena tierra produce a 100, 60 y 30 por uno, de acuerdo a su capacidad para recibir y responder a la palabra. La transformación generada por la Escritura es integral. Ella toca la mente, las emociones y la voluntad. Una vida verdaderamente preparada por la palabra manifiesta equilibrio, sabiduría, discernimiento y compasión. No es solo una vida religiosa, sino una vida útil, relevante, marcada por buenas obras que glorifican a Dios. La palabra no nos entrena para ser espectadores, sino para ser participantes activos en la misión divina. Esta disposición no se limita a situaciones extraordinarias, se revela en lo cotidiano, en las conversaciones, en las elecciones, en el trabajo, en las relaciones. Quien es preparado por la palabra sabe cómo responder al mal con el bien, cómo soportar la aflicción con esperanza, cómo discernir el engaño con firmeza. La Escritura nos equipa no solo para defender la fe, sino para vivirla de forma coherente y vibrante. Al permitir que la palabra transforme nuestro interior, abrimos espacio para que nuestras acciones externas sean verdaderas expresiones de un corazón moldeado por Dios. Esta coherencia entre lo que se cree y lo que se vive es el mayor testimonio que podemos ofrecer al mundo.
No somos llamados solo a conocer la Escritura, sino a encarnar su mensaje, hasta el punto de convertirnos en cartas vivas escritas por el Espíritu, leídas por todos a nuestro alrededor. La Biblia no fue escrita para ser un monumento sagrado empolvado en una estantería. Ella fue escrita para ser absorbida, internalizada, vivida. El propósito de la Escritura siempre fue alcanzar el corazón humano, para que allí dentro produjera vida. En Hebreos capítulo 8, versículo 10, Dios declara: «Colocaré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón». Eso no es solo un cambio de lugar físico, sino una revolución espiritual, de la letra al espíritu, del papel al alma. Cuando la palabra deja de ser solo leída y pasa a ser vivida, se convierte en encarnada. Esto ocurre cuando se mezcla con la fe, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 2. El mismo texto puede pasar desapercibido para uno y al mismo tiempo incendiar el corazón de otro. La diferencia está en la disposición a escuchar con atención y responder con fe. Es en ese momento que la Escritura deja de ser una lectura y se convierte en una experiencia viva con el Dios que habla. El proceso de hacer que la palabra viva en nosotros requiere más que una lectura ocasional. Es necesario meditar, orar, rumiar el texto hasta que descienda de la mente al espíritu. Es como un alimento que necesita ser digerido para generar fuerza. La Biblia solo se vuelve viva cuando encontramos en ella al Cristo vivo, porque de Él testifican todas las Escrituras. No es el volumen de lectura lo que transforma, sino la profundidad del encuentro. Muchos buscan milagros, señales, experiencias sobrenaturales, y se olvidan de que la mayor manifestación de la presencia de Dios está en la palabra que Él nos dejó. Cuando ella entra en nosotros con libertad, cuando somos confrontados y transformados por ella, eso es más sobrenatural que cualquier manifestación exterior. La palabra viva cura, consola, guía y fortalece, no como una teoría, sino como la propia presencia de Dios habitando en nosotros. Transformar la lectura de la Biblia en una experiencia viva es una invitación a la intimidad con el autor. Es dejar que cada texto hable, que cada historia nos envuelva, que cada promesa se cumpla. Cuando esto sucede, la Escritura deja de ser solo una fuente de información religiosa y se convierte en nuestro alimento diario, nuestra roca firme, nuestra herencia eterna. A primera vista, la Biblia puede parecer una colección desconectada de libros. Son decenas de autores, miles de años de historia, múltiples culturas y géneros literarios diversos. Pero a medida que profundizamos, se hace evidente que hay un hilo invisible que une cada palabra, cada profecía, cada narrativa. Ese hilo es el Espíritu de Dios, el mismo que sopló sobre los escritores en diferentes épocas, dando cohesión y armonía al mensaje central, la redención del hombre por medio de Jesucristo. Del Génesis al Apocalipsis, vemos la revelación progresiva de un mismo plan. El Antiguo Testamento apunta al Mesías que vendría, y el Nuevo Testamento revela al Mesías que vino. No hay contradicción, sino continuidad. Las sombras se convierten en realidades, las promesas se cumplen, los símbolos encuentran su sentido en Cristo. En Lucas capítulo 24, versículo 27, leemos que después de la resurrección, Jesús explicó a los discípulos lo que de él constaba en todas las Escrituras, comenzando por Moisés y todos los profetas. Esto muestra que la Biblia habla, de principio a fin, un solo lenguaje espiritual. Esta unidad es prueba incontestable de la inspiración divina. Sería imposible que tantos autores, en períodos tan distintos, construyeran un cuerpo literario tan cohesivo sin que hubiera un único autor detrás de todo. Y ese autor es el Espíritu Santo. Él es el mismo que se movió sobre las aguas en el principio,
que descendió sobre los profetas, que condujo a los apóstoles y que hoy nos guía a la plena verdad. La armonía de las Escrituras también nos ofrece seguridad en la interpretación. Sabemos que ninguna verdad bíblica se contradice, pues todas proceden del mismo Espíritu. Cuando hay aparente contradicción, es nuestra comprensión la que necesita ser profundizada. La Biblia se explica por la Biblia. Un versículo ilumina al otro. Una narrativa complementa a la otra. Esta interconexión nos enseña a leer con reverencia y cuidado, buscando siempre el contexto mayor de la revelación. Reconocer esta unidad es vital para vivir la plenitud de la fe cristiana. No podemos tratar las Escrituras como fragmentos aislados, eligiendo lo que agrada e ignorando lo que confronta. Debemos acoger toda la revelación, porque ella es entera y santa, y al hacerlo, percibimos que cada página de la Biblia no apunta hacia sí misma, sino hacia el corazón del Dios que desea ser conocido en espíritu y en verdad. La Biblia no es un manual abstracto, dirigido solo a temas espirituales o eternos. Ella habla a la vida real, a la cotidianidad, a las decisiones más prácticas que enfrentamos. La sabiduría que emana de la Escritura es profundamente aplicable. Ella nos enseña a lidiar con conflictos, a discernir intenciones, a administrar recursos, a reaccionar en tiempos difíciles. No hay área de la vida que la palabra de Dios no toque. Ella no es una voz distante. Es un consejo presente y eficaz. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, somos exhortados a confiar en el Señor de todo corazón y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. La promesa es clara: si le reconocemos en todos nuestros caminos, Él enderezará nuestras veredas. Esa dirección práctica está presente en toda la Escritura. Desde consejos sobre relaciones y justicia hasta principios sobre trabajo, finanzas y perdón, la palabra es luz para nuestros pies y lámpara para nuestro camino. Muchos creyentes viven como si Dios estuviera presente solo en los cultos o en los momentos de oración, pero niegan su voz al tomar decisiones importantes. Cuando la Biblia es consultada solo en momentos de crisis, se pierde la riqueza de vivir bajo la sabiduría continua que ella ofrece. La Escritura debe ser nuestra fuente primaria de orientación y no un último recurso. Es en ella donde encontramos dirección segura en medio de la incertidumbre. Esta sabiduría bíblica no viene solo de la lectura superficial. Es necesario meditar, reflexionar, aplicar. La sabiduría se forma a medida que obedecemos la palabra, incluso en las pequeñas elecciones del día. Y cuanto más seamos guiados por esta verdad, más desarrollamos discernimiento. Comenzamos a percibir los peligros disfrazados, las oportunidades divinas, los atajos engañosos. La palabra nos educa a decidir no por impulso, sino por principio. Vivir según la sabiduría de la Escritura no nos exime de dificultades, pero nos capacita a enfrentarlas con firmeza y claridad. Cuando dejamos que la palabra moldee nuestras decisiones, descubrimos que no hay separación entre lo espiritual y lo práctico. Todo está entrelazado. Y es precisamente esta sabiduría práctica la que nos permite honrar a Dios en cada paso, en cada elección, en cada detalle de la vida. En un mundo repleto de incertidumbres, la esperanza es un bien precioso y cada vez más raro. Pero la Biblia no nos ofrece una esperanza ilusoria o sentimental. Ella nos presenta una esperanza firme, fundamentada en las promesas eternas de Dios. La Escritura es el cimiento que sostiene nuestra confianza, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Es en ella donde encontramos las palabras que no cambian, las garantías que no fallan, la voz que permanece. Romanos capítulo 15, versículo 4,
Nos recuerda que todo lo que fue escrito en el pasado fue escrito para enseñarnos, de forma que por medio de la perseverancia y del aliento de las Escrituras tengamos esperanza. Esta es una de las funciones centrales de la palabra: alimentar nuestra expectativa en Dios. Cada historia de superación, cada profecía cumplida, cada promesa registrada, refuerza en nosotros la certeza de que Dios es fiel. La esperanza bíblica no se basa en las circunstancias, sino en el carácter de Dios. Ella no depende de lo que vemos, sino de lo que fue dicho por aquel que no puede mentir. Cuando todo indica que no hay salida, la palabra nos recuerda que Dios abre caminos en el desierto y hace brotar aguas de la roca. Cuando el dolor grita, la Escritura susurra consuelo. Cuando el miedo intenta dominar, ella proclama valentía y seguridad. Este tipo de esperanza no es pasiva, es activa. Ella nos mueve a continuar, incluso sin resultados visibles. Ella nos mantiene firmes, incluso ante las tempestades. La Escritura nos enseña a esperar no con ansiedad, sino con confianza. Es una esperanza que tiene memoria, porque recuerda lo que Dios ya ha hecho, y tiene visión, porque cree en lo que Él aún hará. Es un ancla que mantiene nuestra alma firme en medio de las olas. Aferrarse a la esperanza de la palabra es negarse a ser moldeado por la desesperación. Es optar por mirar más allá del presente y confiar en el Dios que ya escribió el final de la historia. Y cuanto más nos alimentamos de esta verdad, más se llena nuestro corazón de valentía, más se fortalece nuestra fe y más nuestra vida se convierte en un testimonio vivo de que la esperanza no es un sentimiento, es una promesa. La fe no nace del acaso, ni del esfuerzo humano en creer. Según la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Esta revelación es fundamental. La fe verdadera es generada por la exposición a la palabra viva. Es a través de la proclamación del Evangelio que los corazones son despertados, los ojos son abiertos y el alma encuentra dirección. El simple acto de oír puede convertirse en un encuentro con el Dios que habla directamente al espíritu humano. Desde los tiempos antiguos, la proclamación de la palabra ha tenido un papel central en la formación espiritual del pueblo de Dios. En el desierto, Moisés leía la ley ante el pueblo, como un llamado a la obediencia y a la alianza. En los días de Nehemías, Esdras leyó la escritura delante de la multitud, y el pueblo lloraba al oír las palabras que los confrontaban y los restauraban. Este impacto no era solo emocional, era espiritual. Cuando la palabra es proclamada con unción, lleva poder para romper cadenas, generar arrepentimiento y encender la fe. El oír de la palabra, sin embargo, exige un corazón dispuesto. Jesús, en Mateo capítulo 13, versículo 9, decía: «El que tiene oídos para oír, oiga». Esto revela que hay una escucha superficial y una escucha profunda. La primera solo registra el sonido. La segunda acoge la verdad con reverencia. Es este tipo de audición el que transforma, que convence, que lleva a la salvación. No es el volumen del sonido, sino la profundidad de la recepción lo que determina el impacto. La proclamación de la palabra también es una responsabilidad de la Iglesia. Cada sermón, cada enseñanza, cada conversación en la que se menciona la Escritura puede ser una semilla de fe siendo plantada en suelo fértil. Por eso, debemos anunciar con fidelidad, sin diluir el mensaje, sin buscar agradar a los oídos, sino confiando en el poder de lo que se está proclamando. La fe que transforma el mundo comienza en el momento en que la palabra es oída y creída. Proclamar la palabra, por lo tanto, es mucho más que enseñar, es liberar vida. Cuando hablamos de las Escrituras con autoridad espiritual, activamos realidades invisibles. La fe nace, crece y fructifica. Y es esta fe la que sostiene,
la que mueve montañas, la que lleva a los pecadores al arrepentimiento y transforma a hombres comunes en testigos vivos de la gloria de Dios. En los momentos más oscuros de la vida, cuando todo parece desmoronarse a nuestro alrededor, la palabra de Dios se revela como refugio seguro y fuente inagotable de fuerza. No son pocos los relatos bíblicos de hombres y mujeres que en medio del caos encontraron en la Escritura la esperanza necesaria para soportar y vencer. En Salmos capítulo 119, versículo 50, David declara: «Este es mi consuelo en mi aflicción, que tu palabra me vivifica». Es en ese revivir interior que la crisis pierde su dominio. La crisis tiene el poder de sacudir estructuras, desestabilizar emociones y confundir la mente. Sin embargo, cuando nos refugiamos en la palabra, descubrimos un lugar de estabilidad. La Biblia no niega la existencia del sufrimiento, pero ofrece significado, dirección y consuelo. Revela que Dios está presente, incluso en las tormentas, como lo hizo con Elías en la cueva. En 1 Reyes capítulo 19, versículos de 9 a 13, la palabra no viene solo con truenos, sino con la suavidad de un susurro que sana. En tiempos difíciles, promesas que antes parecían distantes se convierten en anclas del alma. La palabra asume otra dimensión, no más solo como enseñanza, sino como sustento. Habla directamente a las heridas, a las dudas, a los miedos. Recordar verdades eternas durante una crisis es un acto de resistencia espiritual. Es afirmar que, aunque todo cambie, Dios permanece fiel y su palabra continúa válida. La Escritura también nos impide actuar movidos por el desespero. Nos llama a la confianza, a la paciencia y a la perseverancia. Cuando todo grita por prisa y fuga, la palabra nos enseña a esperar, a creer contra la esperanza, a descansar en promesas que aún no se han cumplido. Es este poder silencioso de la Escritura el que ha sostenido incontables vidas a lo largo de los siglos, incluso en tiempos de persecución, luto o escasez. Buscar refugio en la palabra en medio de la crisis es más que consuelo. Es estrategia espiritual. Es posicionarse en un lugar donde la verdad reina y el miedo pierde fuerza. Y cuanto más nos adentramos en la palabra en estos momentos, más descubrimos que ella no solo nos sostiene durante la crisis, sino que nos transforma para salir de ella más fuertes, más sensibles, más dependientes de Dios. En un mundo donde las apariencias se engañan, las voces se multiplican y los valores se confunden, el discernimiento espiritual se convierte en una necesidad urgente. Y es exactamente ahí donde la palabra de Dios se presenta como luz para el camino. El salmista, en Salmos capítulo 119, versículo 105, escribe: «Lámpara para mis pies es tu palabra, y luz para mi camino». Esta metáfora revela que la Biblia no solo ilumina el futuro lejano, sino que orienta cada paso que damos en el presente. Discernir no es solo distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, sino entre lo correcto y lo casi correcto. Es percibir el engaño sutil, el camino disfrazado, la intención detrás de la apariencia. La palabra afila nuestra sensibilidad espiritual, agudiza los sentidos del alma y nos ayuda a ver cómo Dios ve. Ella revela no solo acciones, sino motivaciones, no solo destinos, sino procesos. Ella nos da ojos para más allá de lo visible. Esta capacidad de discernimiento no nace de la inteligencia natural, sino de la intimidad con las Escrituras. Es al meditar en ella, como Josué fue orientado en el capítulo 1, versículo 8, que desarrollamos la sensibilidad para escuchar la voz de Dios en medio del ruido del mundo. La mente renovada por la palabra adquiere claridad para tomar decisiones, identificar trampas y seguir el camino de la verdad con seguridad. La Biblia también nos protege de ser llevados por vientos de doctrinas o modas espirituales.
Ella es el tamiz que separa lo genuino de lo falso, lo profundo de lo superficial. En tiempos donde todo es cuestionado y reevaluado, tener la Escritura como referencia nos permite mantener firmeza sin perder compasión y celo sin caer en la rigidez legalista. El discernimiento guiado por la palabra es equilibrado, lleno de gracia y verdad. Vivir con discernimiento espiritual es caminar con los ojos del alma abiertos. Es permitir que la palabra gobierne nuestra percepción de la realidad, en lugar de ser moldeados por emociones, tendencias u opiniones. Cuando la Biblia se convierte en nuestra lente, podemos ver no solo lo que es, sino lo que está detrás. Y eso nos da no solo protección, sino dirección. Un viaje seguro en medio de un mundo lleno de ilusiones. Una vida moldeada por la palabra nunca permanece igual. La transformación generada por las Escrituras es progresiva, profunda y visible. Ella toca el interior, pero sus efectos se extienden a todas las áreas de la vida. En Mateo capítulo 7, versículo 20, Jesús afirmó: «Por sus frutos los conoceréis». Este fruto no es una producción artificial, sino la consecuencia natural de un corazón enraizado en la verdad. Cuando alguien vive la Escritura, eso se manifiesta en actitudes, palabras y elecciones diarias. La verdadera espiritualidad no se revela en el discurso, sino en la conducta. Un creyente que se alimenta de la palabra con sinceridad comienza a reflejar los rasgos de Cristo en su comportamiento. Él se convierte en más paciente, más íntegro, más compasivo, más firme. Estas marcas no surgen de esfuerzo humano, sino de la acción del Espíritu que utiliza la palabra como herramienta de pulido. Es un proceso de regeneración continua, como se describe en Romanos capítulo 12, versículo 2, donde Pablo nos exhorta a ser transformados por la renovación de la mente. Este fruto también impacta a quienes están alrededor. La palabra vivida contagia, inspira, confronta. Cuando un esposo es transformado por la Escritura, su familia lo siente. Cuando un líder se somete a la palabra, su liderazgo se convierte en saludable. Cuando un joven decide vivir según los principios bíblicos, brilla en medio de la generación corrompida. La palabra no solo cambia al individuo, sino también el entorno a su alrededor. Es una transformación con efecto multiplicador. Y aunque los frutos no aparezcan de inmediato, se forman en silencio, como un árbol creciendo de forma constante. La fidelidad a la palabra genera consistencia, y esta consistencia genera madurez. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, el fruto del Espíritu se describe en 9 virtudes, todas posibles de ser desarrolladas a medida que permitimos que la palabra encuentre espacio fértil en nuestro interior. La vida cristiana no es una teoría, es un testimonio. Y este testimonio se construye día tras día, a medida que la palabra va tomando forma en nosotros. Fructificar no es una obligación, es una consecuencia. Quien anda con la palabra en comunión sincera no necesita forzar una apariencia. Se convierte en un árbol plantado junto a ríos, cuyas hojas no se marchitan y cuyo fruto permanece. Todo lo que vemos, por más sólido que parezca, está sujeto al tiempo. Las naciones caen, los sistemas cambian, los valores se invierten, pero la palabra de Dios permanece inmutable. En Isaías capítulo 40, versículo 8, el profeta declara: «La hierba se marchita y las flores caen, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre». Esta declaración no es solo poética, es una verdad que sostiene la fe de los que viven, no por lo que es pasajero, sino por lo que es eterno. A lo largo de la historia, muchos han intentado silenciar, distorsionar o destruir la Escritura. Imperios persiguieron, regímenes censuraron, críticos intentaron desacreditar. Pero la palabra ha resistido cada intento de silenciamiento. Su permanencia es evidencia de su origen divino.
Mientras las ideas humanas envejecen, la Escritura se renueva en cada generación. Lo que Dios habló hace milenios, aún habla hoy, con la misma autoridad, con la misma relevancia. Esta eternidad de la palabra nos da seguridad. Cuando todo a nuestro alrededor parece incierto, ella permanece como un fundamento firme. No estamos anclados en filosofías frágiles, sino en la verdad eterna del Creador. Como Jesús afirmó en Mateo capítulo 24, versículo 35, «El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán». Esta certeza nos libera de la desesperación y nos llama a la confianza plena en el Dios que no cambia. La eternidad de la Escritura también apunta a su relevancia en el juicio final. No seremos juzgados por las opiniones de los hombres, sino por la verdad revelada por Dios. La palabra será el estándar, el criterio, la regla justa. Esto nos invita a revisar nuestras prioridades, a ajustar nuestros caminos y a tomar en serio cada principio revelado. No se trata solo de una lectura devocional, se trata de nuestra vida ante un Dios que vela por su palabra. Quien vive según la palabra está alineado con lo que es eterno. Mientras el mundo corre tras lo que es temporal, el pueblo de Dios se sostiene en lo que jamás será sacudido. Y esta elección, muchas veces contracultural, es la que nos prepara no solo para esta vida, sino para la eternidad. Porque todo pasará, pero aquel que guarda la palabra permanecerá con ella para siempre. Saber que la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, corregir, instruir y transformar, no es suficiente si esta verdad no se traduce en práctica. La Biblia no fue entregada solo para ser estudiada, sino para ser vivida. En 2 de Corintios capítulo 3, versículo 2, Pablo afirma: «Vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres». Esta imagen poderosa revela que el creyente que vive la palabra se convierte en un mensaje ambulante del reino de Dios. Ser una carta viva significa que la Escritura necesita salir de las páginas y ganar forma en la rutina, en el trabajo, en la familia, en las elecciones. No basta con memorizar versículos o asistir a reuniones. La práctica de la palabra es lo que autentica nuestra fe. Santiago, en el capítulo 1, versículo 22, advierte: «Sed hacedores de la palabra y no solo oidores, engañándoos a vosotros mismos». La ilusión de religiosidad se desmantela cuando nos encontramos con este llamado a la coherencia entre fe y conducta. Esta práctica no es perfecta, pero es constante. Es un viaje de obediencia, donde los tropiezos no anulan el progreso, sino que refuerzan nuestra dependencia del Espíritu. Cada gesto de perdón, cada actitud de humildad, cada decisión íntegra revela que la palabra está viva en nosotros. El mundo no lee la Biblia con frecuencia, pero lee nuestra vida todos los días. Y cuando nuestras actitudes reflejan la Escritura, el testimonio se vuelve irresistible. Convertirse en una carta viva es ser un reflejo de la verdad de Dios en un mundo sediento de autenticidad. Es vivir de forma que las personas vean en nosotros una coherencia entre lo que profesamos y lo que practicamos. Esta coherencia no se construye con esfuerzo humano, sino con rendición diaria a la palabra que habita ricamente en nuestros corazones. El Espíritu Santo usa la Escritura como herramienta para moldear, pulir y manifestar a Cristo en nosotros. El llamado final es claro. Más que conocer la palabra, estamos llamados a convertirnos en la propia expresión de ella. Cuando esto sucede, la Escritura deja de ser un texto en nuestras manos y se convierte en una vida en nuestros pasos. Y cada uno que vive así lleva silenciosamente un mensaje que transforma. Dios aún habla, aún actúa, aún restaura, a través de aquellos que se convierten en sus cartas vivas. ¿Cuántas verdades ya han pasado por tus ojos? ¿Y cuántas aún están esperando ser descubiertas?
Si este video te hizo pensar diferente, comparte con alguien que necesita escuchar. Deja tu comentario aquí. Tu experiencia puede ser lo que despierte a alguien. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. La palabra no tiene edad, pero quien camina con ella nunca envejece por dentro.